oficial del Ministerio Público, durante la actual administración se ha reducido en un 98% los casos de mora y resuelto el 96% de los casos nuevos. Sin embargo, la realidad no puede ser otra, puesto que se ha dado la tendencia a desestimar o cerrar los casos en sede fiscal de forma sistemática. En virtud que ha sido el mismo Ministerio Público que de forma oficial ha informado a la población la resolución de los casos en un 96%, como Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, en conjunto con Acción Ciudadana, nos dimos a la tarea de verificar los datos que proporciona esta entidad a la población guatemalteca. Y fuimos a analizar a la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos. Esta es una fiscalía que se encarga de investigar la conducta administrativa de los funcionarios y los empleados públicos. Y como resultado, obtuvimos que de los casos recibidos en la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, cada año se han presentado denuncias por parte de la ciudadanía. Durante el 2020 fueron 2.546 casos, en el 2021 2.645 casos, 2022 1.830 y en el 2023 1.218 casos. Si nos damos cuenta en la gráfica, los datos nos indican que si bien la ciudadanía estuvo presentando denuncias durante estos años, la falta de confianza hacia el Ministerio Público también consideramos que ha incidido en que la ciudadanía, pues, de alguna manera haya dejado de estar presentando denuncias al ente investigador. Esto significa que durante el periodo del 1 de enero 2020 al 25 de octubre del 2023, la Fiscalía recibió 8.239 casos. Y durante el año 2022 y 2023 se puede observar una baja a la recepción de denuncias. Como se los decía, 1.830 durante el año 2022 y 1.218 denuncias, manifestándose una baja de 1.427 denuncias respecto al año 2021, cuando se recibieron 2.645. La disminución en la presentación de denuncias dentro de la jurisdicción de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos podría estar vinculada a la pérdida de confianza de la población en la institución del Ministerio Público. Según una encuesta realizada por Prensa Libre en mayo del 2023, el 70% de los guatemaltecos desaprueba la actuación del Ministerio Público. Pero es aún más dramático también cuando este mismo estudio indica que el 85% desaprueba la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. Algo que pudimos verificar durante este estudio son los casos desestimados por parte de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, así como hubieron una cierta cantidad de denuncias presentadas por la ciudadanía. También verificamos que en el 2020 se desestimaron 1.893 casos, en el 2021 2.077, en el 2022 1.230 y en el 2023 fueron 713 casos. Acá podemos ver o comparar los resultados con las denuncias recibidas, las denuncias desestimadas, y sí, en realidad es un dato alarmante que en el 2020, durante la pandemia, los casos que se desestimaron llegaron hasta un 74%. En el 2021, cuando también estábamos pasando por la pandemia, se desestimaron el 79% de los casos. En el 2022 el 67% y en el 2023 el 59%. En realidad el Ministerio Público no es que esté resolviendo los casos a través de un proceso de investigación, sino que lo que hace es desestimar los casos de manera sistemática y así simular que tiene un alto porcentaje en la resolución de casos. Entonces, los datos muestran una tendencia a la desestimación de casos.
por parte de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, evidenciada al comparar los datos anuales de denuncias recibidas con el número de casos desestimados. Y resulta bien importante en el caso del año 2021, donde se presentaron 2.645 denuncias y fueron desestimadas 2.077. Esto prácticamente es el 79% de los casos que fueron desestimados por parte del Ministerio Público. Dentro de los casos activos por parte de esta Fiscalía, en esta tabla comparativa podemos verificar que de los casos que se presentaron durante el año 2020, únicamente el 9% están activos. Quiere decir que todavía están en un proceso de investigación. En el 2021 de igual manera es un 9%, en el 2022 19% y en el 2023 el 31.28%. Esto significa que de los 8.239 casos que recibió esta Fiscalía, únicamente el 15% se encuentran activos. Probablemente están en un proceso de investigación, sin embargo, conociendo las actuaciones recientes del Ministerio Público, pues creo que queda mucha duda por parte de la población si en realidad se están realizando las investigaciones en este 15% de casos que se encuentran activos según fue reportado por el mismo Ministerio Público. Otra de las fiscalías que fueron analizadas fue la Fiscalía de Sección contra la Corrupción. Y esta Fiscalía asume la responsabilidad de investigar y perseguir penalmente los delitos que involucren actos de corrupción perpetrados por funcionarios, empleados públicos y particulares en relación a la administración pública. La ciudadanía ha estado exigiendo al Ministerio Público estar más activa en la investigación de los delitos o de casos de corrupción. Y acá podemos ver nosotros que durante el 2020 se recibieron 1.557 denuncias, 2021 1.566, 2022 924 y el 2023 529. También hay una tendencia a la baja. Consideramos que esto se deriva por la falta de confianza de la población en que el Ministerio Público en realidad esté investigando los casos de corrupción que se le están presentando, principalmente porque se ha visto también una tendencia a que el Ministerio Público persigue a quien denuncia la corrupción y no a quien esté cometiendo los delitos de corrupción. En esta Fiscalía, en los casos desestimados, en el 2020 883 casos desestimados, en el 2021 980, en el 2022 727 y en el 2023 309. En esta tabla comparativa podemos nosotros establecer en porcentajes cuánto es lo que representan los casos, la totalidad de casos que fueron desestimados. Esto significa que en el año 2022, que fue en el año donde más casos se desestimaron, fueron el 79%. Y lo más bajo lo tenemos en el 2020, que es el 57%. Esto significa que más del 50% de las denuncias que se reciben durante cada año en el Ministerio Público resultan desestimadas. Aquí consideramos que están muchas de las denuncias que como ciudadanos hemos presentado ante el ente investigador, que desestima. Sin embargo, cuando nos notifican la desestimación, hemos presentado nuestra oposición ante juez competente y él ha dejado sin efecto las desestimaciones del Ministerio Público y les ordena que investiguen porque existen indicios para establecer algún caso de corrupción. Entonces, la tendencia de esta Fiscalía, pues prácticamente podemos decir nosotros que también está relacionada a desestimar los casos que se le presentan de corrupción. Y como bien lo mencionábamos, en el 2022 fue el año donde más casos se desestimaron, con el 79%. Las denuncias concluidas
en etapa intermedia durante los años 2020-2023, resultan datos bastante dramáticos, porque en el 2020 fueron 47 denuncias nada más, en el 2021 22, en el 2022 fueron 3 y en el 2023 son 0. En realidad creo que la situación que estamos viviendo en el país con relación al Ministerio Público, creo que está agravando aún más la crisis que ya tenemos, porque tenemos un Ministerio Público que únicamente está funcionando para cierto grupo que necesita garantizarse impunidad y protegerse de los casos de corrupción, pero cuando vemos la efectividad del trabajo del Ministerio Público, creo que hay una gran deuda en relación a la lucha contra la corrupción en Guatemala. El patrón sugiere que el Ministerio Público no está cumpliendo con su mandato. Al contrario, revela una política que prioriza el aumento de estadísticas relacionadas con el cierre de casos gestionados a expensas de la objetividad y la búsqueda genuina de la verdad. Ok, muchas gracias. Pues buenos días y un saludo a cada uno y cada una de ustedes. Como nosotros venimos haciendo este trabajo desde siempre, incluso con la Red Nacional venimos trabajando desde el año 2012, partiendo de un trabajo de fiscalización, de auditoría social, pues muchos de los casos de auditoría social terminan en denuncias. Y para ejemplificar cómo es que el Ministerio Público, en lugar de averiguar la verdad y en lugar de ser objetivos y priorizar las estadísticas, pues la fiscal sale diciendo que el 98% de efectividad, pues sí, porque están cerrando todos los casos sin hacer diligencias. Y entonces, pues hemos recopilado algunas de las denuncias que se han presentado por parte de la red y por parte de Acción Ciudadana para ejemplificar qué casos son los que están cerrando y por qué los cierran. Y que muchos de estos casos nosotros los hemos llevado a juicio, no juicio, sino a oponernos en la desestimación. ¿Qué significa eso? Es que si el Ministerio Público cierra el caso, el denunciante tiene derecho a oponerse ante un juez y que este juez declare que el caso continúa. Y así son varios de los casos en los que el Ministerio Público ha cerrado los casos y un juez ha determinado que los casos tienen que ser investigados. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, regresemos en la diapositiva. Por ejemplo, para entender un poco qué es la desestimación hay que irse al artículo 310 del Código Procesal Penal, que dice que la desestimación se da cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutiva de delito o no se pueda proceder. El fiscal desestimará. Prácticamente esa es la base que utiliza el Ministerio Público para cerrar sin hacer mayor diligencia la mayoría de casos que estamos presentando el día de hoy. Acción Ciudadana ha dado seguimiento a 90 denuncias que han sido presentadas al Ministerio Público, es decir, que se han presentado como denuncia. De ellas, 24 han sido desestimadas en los últimos 2 años. Vamos a ver algunos de los casos. El primero de los casos que se ha desestimado es algunas denuncias por la adquisición de vacunas Sputnik 5, que tiene que ver con peticiones de información pública que hizo Acción Ciudadana y que hizo la Red Nacional de Colectivos y Comisiones de Transparencia también. Estas denuncias fueron presentadas en contra de la exministra Amelia Flores y también en contra del exministro Hugo Monroy. El Ministerio Público determinó que no existía ningún caso que investigar, a pesar de que el contrato fue declarado confidencial de forma ilegal, sin respetar la ley de acceso a información pública. En este caso, pues se ha presentado la oposición a desestimación, aún falta la audiencia, pero igual ya está presentado ante juez. Es el mismo caso de retención de información en contra del exministro. Bajemos. Otro caso que fue desestimado, que llama la atención también esta desestimación, fue una denuncia que presentó la Red Nacional de Comisiones en apoyo a los periodistas que fueron criminalizados por el juez Jimmy Bremer. Eso fue aproximadamente en marzo de 2023 y en este caso
llama la atención que el Ministerio Público casi de facto decide desestimar la denuncia cuando el procedimiento era presentar el antejuicio en contra del juez que estaba criminalizando a los periodistas. Otro de los casos que presentó también la red fue el caso Semilla, que ahora está pues en la agenda pública, cuando el Registro de Ciudadanos envió un informe al Congreso y el Congreso o la Junta del Congreso, la Junta Directiva, decidió desconocer a la bancada de Semilla y declararlos independientes en un claro abuso de autoridad. Entonces presentó una denuncia penal y ahorita en noviembre ya notificaron la desestimación del caso. O sea, prácticamente la desestimaron al no más recibir la denuncia. Podemos ver ahí la comunicación oficial del Ministerio Público, que regularmente así comunican las desestimaciones, adjuntan una pequeña resolución, pero no dan mayor aspecto sobre las diligencias que realizan, si pidieron información de testigos, información documental, etcétera, sino simplemente las desestiman casi de hecho. ¿Continuamos? También se desestimó una denuncia por incumplimiento de deberes que se presentó en contra de Alejandro Yamatei en su momento, que en algunas declaraciones y en hechos, que la denuncia recuerdo muy bien cómo la presentamos, pues habían bastantes omisiones para abordar el tema de la pandemia, incluso tanto a nivel económico como en el tema de vacunas, se presentó la denuncia y también fue desestimada. Otro de los casos paradigmáticos acá es el de la compra irregular de galletas del Ministerio de Desarrollo. Recordemos lo han intentado cerrar varias veces. Cuando nosotros presentamos la denuncia, pues el Ministerio de Desarrollo estaba con la intención de comprar 15 millones de galletas mejoradas en alimentos. Cuando se presentó la denuncia también se hicieron algunos peritajes, incluso del INCAP, creo que es el instituto que ve el tema de alimentación, determinó que las galletas no tenían los nutrientes necesarios, la forma en la que se llevó la contratación. Presentamos la denuncia y a pesar de que no se concretó la compra, que hay que acotar eso, sí existe el fraude. Incluso la Convención Internacional contra la Corrupción establece que los actos de corrupción, aunque no se concreten o no se concrete la defraudación o que se extraiga el dinero, si hay un acto de corrupción como es el manipular las compras del Estado, también resulta en delito. A pesar de ello, el Ministerio Público lo desestimó en una ocasión. Nosotros nos opusimos ante juez, que fue el juez, si recuerdo bien, el juez séptimo, que es Sergio Mena, y el juez determinó que el Ministerio Público tenía que continuar con la investigación y nombraron a otro fiscal. Y en octubre, nuevamente el Ministerio Público vuelve a cerrar el caso diciendo que como no se concretó digamos, la extracción de dinero, no hay delito. Entonces intentaron cerrar nuevamente el caso, se presentó oposición a desestimación y lamentablemente el juez no siguió con los mismos parámetros y ahí sí cerró definitivamente el caso. Entonces vemos aquí como un intento de impunidad, porque en cualquier otra parte del mundo, aunque no se haya concretado la extracción de dinero, sí existieron documentos que determinaron la participación de personas en el posible fraude en la compra irregular de las galletas. Y entonces nosotros creemos que hay un intento realmente de generar impunidad a los funcionarios públicos de este gobierno y de los anteriores también. Sigamos. También, en el mismo sentido, recordemos que hubo un intento de adquisición también de Guatecompras, o un proceso de adquisición relacionado a la contratación de la supervisión de la construcción del puente Belice, que también hubieron bastantes irregularidades en la compra. La red hizo un monitoreo, presentó un informe hace un año exactamente, el 9 de diciembre, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, se presentó una denuncia y este año pues ya desestimaron el caso también, a pesar de que sí existieron documentos en donde hubo la intención de manipular los procesos de adquisición del Estado. Entonces, vemos nuevamente cómo se genera impunidad a través de las desestimaciones. Siguiente.
Esa es la última. ¿Podemos proyectar el estudio, porfa? En la parte de conclusiones. Y así, bueno, les vamos a presentar el estudio, ya el documento concreto con todas las tablas, los anexos, etcétera, en donde ustedes pueden ver caso por caso cómo se han desestimado. Incluso tuvimos una oposición a la desestimación en Santiago Atitlán, por ejemplo, en contra de un alcalde que retuvo información, que se le acusa por nombramientos ilegales, y el Ministerio Público, al no realizar las diligencias, determinó cerrar el caso, y cuando lo conoció una jueza, la jueza determinó que el caso incluso tenía que ser conocido por 3 fiscalías: la Fiscalía de Delitos Administrativos, la Fiscalía de Corrupción y la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, porque se involucraba un caso de violencia contra la mujer, y lejos de eso, el Ministerio Público no hizo realmente su trabajo. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos en donde el Ministerio Público, ya corroborado por un juez, no ha hecho su trabajo. Y el efecto de que un juez diga que continúa la investigación es que se tiene que cambiar de fiscal. Es decir, incluso los fiscales que no han hecho su trabajo tendrían que ser sancionados, y al momento no hay ninguna sanción por parte del Ministerio Público contra los jueces de la Fiscalía de Delitos de Corrupción ni la Fiscalía de Delitos Administrativos. Muy bien, vamos a la parte de conclusiones, al final. Muy bien, pongámoslo en hojita. Va a levantar que no leo. Bueno, la primera conclusión a la que se llega al estudio es que el informe revela una creciente inquietud acerca de la eficacia y eficiencia del Ministerio Público en la persecución de actos de corrupción. La percepción general de una disminución en la eficiencia y objetividad plantea dudas sobre la capacidad de desempeñar un papel efectivo en el agente de control y justicia en Guatemala. La segunda conclusión es que la identificación de un patrón alarmante de desestimaciones sistemáticas de casos en sede fiscal genera preocupaciones adicionales. Esto sugiere la posibilidad de que cerrar expedientes sin realizar las diligencias necesarias plantea interrogantes sobre la imparcialidad, la objetividad y sobre todo ese principio del artículo 5 del Código Procesal Penal, que es la averiguación de la verdad. Es decir, el Ministerio Público no procura conocer la verdad de los hechos y desestima o a priori, desestima en primer tiempo los casos. 3. A pesar de las declaraciones oficiales que resaltan la reducción de casos en mora, como lo decía la fiscal, que hay 98% de efectividad, que el 96% se cierra, que el trabajo del Ministerio Público es lo mejor, dice la fiscal, pues los datos sobre las desestimaciones no reflejan esa realidad. La aparente discrepancia entre las estadísticas presentadas y el patrón de desestimaciones suscita inquietudes sobre la transparencia y la calidad de la información que provee el Ministerio Público al decir: tenemos alta efectividad, pero sacrificando la averiguación de la verdad. Es decir, solamente aumentan el número de desestimaciones, pero sacrifican la averiguación de la verdad. La número 4 es la participación activa de la sociedad civil. Acá, digamos, el hacer este tipo de conferencias de prensa, que se trabaje desde la ciudadanía, y el trabajo que viene realizando la red desde el 2012 con los casos que se han presentado, las denuncias, y el mantener un monitoreo constante en el Ministerio Público y en otras instituciones del Estado, resalta la importancia de la participación ciudadana. Y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción resulta determinante. El día de hoy hay una crisis institucional relacionada al Ministerio Público, sobre el trabajo que realiza, no solamente para generar impunidad a través de las desestimaciones, sino al contrario, el atacar la misma democracia del país. Y el día de hoy no sabemos ni dónde está ubicada la fiscal general, ni la situación en la que se encuentra, y el día de hoy incluso estamos presentando junto a la red también otras exhibiciones personales para conocer si la fiscal continúa al frente del Ministerio Público y la legitimidad de las acciones que tienen. Por eso es importante la participación ciudadana en este momento en el que hay un intento de golpe claro en contra del Estado de Guatemala. Y la última conclusión es
que el informe destaca la necesidad apremiante de una evaluación crítica del desempeño del Ministerio Público. Quizá este informe pues no tiene completa la información. Al principio lo manifestaba Raúl, se pidió información pública sobre las sentencias de la Fiscalía, que ha alcanzado la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía de Corrupción, y esta información no fue proveída por el Ministerio Público. Se presentó recurso de revisión, y ¿quién es la competente para conocer el recurso? Es la misma Fiscal General, no lo ha resuelto. Entonces eso plantea la necesidad que se presente una denuncia por retención de información pública o un amparo porque no entregan los datos, que son datos estadísticos. Prácticamente hay opacidad en el Ministerio Público, y por eso es necesario que tanto la ciudadanía, pues la red, Acción Ciudadana, los medios de comunicación continúen con este trabajo de hacer una evaluación para instituciones de control como el Ministerio Público y otras instituciones, y que realmente se establezca si hay una eficiencia, eficacia y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Entonces, pues con eso terminamos la presentación del informe y pues damos el espacio para las preguntas. Yo tengo una pregunta. En las estadísticas que mencionaban de los porcentajes de las desestimaciones, vemos que siguen siendo mayoría. En las estadísticas que mencionaban de los porcentajes de desestimaciones de ambas fiscalías, vemos que siguen siendo mayoría de los casos desestimados, pero noté que venían a la baja, que empezaban como el 70, luego 60, luego 59. ¿Esto no puede ser como interpretado de otra manera, en el sentido de que el Ministerio Público sí está reduciendo las desestimaciones, o tiene que ver más con que los casos, del universo de los casos van bajando también? Mi duda es cómo lo interpretan ustedes. Sí, para aproximarnos a ese universo que mencionas, hay una diapositiva, hay un cuadro en donde se toma en cuenta el universo de las denuncias recibidas y las denuncias desestimadas. Entonces, esa comparativa permite determinar si efectivamente se está reduciendo, como dice ella, se reduce la mora fiscal, se reducen los casos. Lo que ha sucedido es que hay una correlación, o eso es lo que nosotros interpretamos, hay una correlación entre las denuncias que se han recibido cada año y las denuncias que se van desestimando. Digamos, sí hay una correlación. Por ejemplo, en el caso desestimados, la de delitos administrativos, la más arriba. ¿Abajo? Abajo. Pongámoslo en grande. O subámoslo un poco. Ahí hay una correlación. Miren cómo en el 2020 comienza con 2.500 denuncias, 2.600, 2021, y de ahí se da una reducción drástica de las denuncias recibidas. Es decir, la gente ya no está presentando denuncias. Y lo mismo, así como tienen 1.800 denuncias desestimadas de 2.500, digamos que también pueden ser denuncias de otros años. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero miren, va bajando el número de denuncias desestimadas conforme también baja el número de las denuncias recibidas. Es decir, y por los tiempos, por ejemplo, si nosotros en marzo de 2023 presentamos la denuncia en contra de Jimmy Bremer, ya ahorita en octubre nos están notificando la desestimación. Y lo mismo con el tema de las vacunas, y lo mismo, o sea, prácticamente en el mismo año se están desestimando. Hay otro universo de casos que tal vez vamos a ver en el cuadro del estudio, en donde los casos subsisten durante varios años. Es decir, presentamos denuncias desde el 2015, 2016, y esas denuncias, algunas siguen vivas, otras ya las archivaron, y muchas ni siquiera las han notificado. Entonces, yo creo que más allá de interpretar el hecho como la fiscal lo establece, que pues, ha rebosado la mora, que no sé qué, realmente no han priorizado la averiguación de la verdad, y por lo tanto hay una correlación entre las denuncias que se han recibido y las desestimaciones. El estudio no permite ver en cuánto tiempo desestiman.
porque eso es determinante también, ¿verdad? Si se presentaron las denuncias en el 2020, si desestimaron las mismas en el 2020 también. Creo que ahí hay que ampliar para poder interpretar lo que tú dices. Marco Hernández de FEJER se compara esa misma cantidad de desestimaciones con otras fiscalías. Por ejemplo, esta de patrimonios, bienes culturales, depredación de bienes culturales, como ahora es el caso de la OSAC, que procedió efectivamente, ¿verdad? O de una manera rápida. ¿Cómo es la comparación con otras fiscalías? Lamentablemente no abordamos eso dentro del estudio. Sin embargo, hay datos, por ejemplo, de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, en donde exactamente, si recuerdo bien esos datos, creo que se han recibido 60,000 denuncias por casos de violencia contra la mujer y se han desestimado 45,000 aproximadamente. Recuerdo ese dato, habría que corroborarlo, pero se da la misma tendencia, es decir, a desestimar y desestimar. Por el contrario, eso sí, habría que analizar caso por caso, como el que tú mencionas. Se ha dado prioridad a los casos que políticamente conviene digamos, a la gestión del Ministerio Público. Si el estudio hubiera sido más amplio a la Fiscalía de Delitos Electorales, por ejemplo, nosotros hemos venido presentando varias denuncias, incluso presentamos este año denuncias por el uso de recursos públicos en la compra de votos, incluso de vales que presentó la UNE, que salía el bono UNE en la segunda vuelta, que son casos que el Ministerio Público debía investigar. Contrario a eso, no hemos recibido ni siquiera notificación de qué está pasando con ese caso, y en lugar de eso están priorizando los casos en contra del partido Semilla, por ejemplo. Y para ir más objetivamente, nosotros hemos presentado de ese tipo de denuncias en las elecciones pasadas, y al momento no hay resultados del Ministerio Público. Incluso hay un caso que está en el estudio en donde se presentó una denuncia en contra de la exdiputada Mirza Arriaga en Huehuetenango sobre compra de votos, y también pues, habían fotografías con la entrega de dinero, vales, videos grabados, y el Ministerio Público no tomó en cuenta esas pruebas y cerró el caso. Nos opusimos a la desestimación y el juez determinó que había que abrir nuevamente el caso. Y el caso ahorita sigue abierto sin ningún tipo de resultado. Entonces nos damos cuenta cómo el Ministerio Público está priorizando algunos casos y está ignorando otros. Es decir, esa es la tendencia que nosotros hemos identificado, al menos con ese universo tan pequeño que son los casos que nosotros estamos dando seguimiento. ¿Cuántos son en total los que ustedes le han dado seguimiento? Si nos pueden recordar el dato. Son 90 casos activos. 24. Y dentro de esos 24 están los que nos identificaron del Project Bremer. Sí, esos son, digamos, los emblemáticos. En el estudio está la tabla de casos, números de expediente, resoluciones, todo está. Dentro de esos 90. Sí, dentro de esos 90, sí. En las actuales circunstancias, esta ausencia de la fiscal, al no haber un documento oficial por parte del Ministerio Público, ¿se está cayendo en algún tipo de delito por parte de sus funcionarios? Miren, digamos, aprovechamos para dar el anuncio de una vez. Hace unos minutos se presentó una nueva exhibición personal. Nosotros, digamos, la Red y Acción Ciudadana con el acompañamiento. Porque ignoramos realmente si la fiscal general continúa al frente del Ministerio Público y la legitimidad de las acciones que están realizando pues, los fiscales. Si bien no es delito, como la pregunta lo plantea, lo que sí es que hay procedimientos en los que si la fiscal general no se encuentra en las capacidades o está ausente, salió de viaje, está enferma, ella nombra cada año, según el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, a el fiscal regional, distrital o de sección
con más antigüedad, que no tenga sanciones y que sea de confianza de la fiscal, que la nombra cada año. Los primeros días de cada año nombra a su sustituto en caso de ausencia. En este caso yo creo que la duda es quién está al mando del Ministerio Público, si es la misma fiscal o está en ausencia o si no están cumpliendo con ese procedimiento. Y en caso pues la fiscal no tenga las facultades para poder continuar con el Ministerio Público, ya se habilita otro tipo de posibilidades que ya lo establece la misma ley, el nombramiento de un nuevo fiscal, por ejemplo. Pero ahorita, por la circunstancia que atraviesa el país, no puede ser que el Ministerio Público no sea transparente o la fiscal no sea transparente en decir cuál es la situación de ella. El viernes presentaron un caso que pues prácticamente cuestiona los resultados electorales. La fiscal no estuvo encabezando la conferencia de prensa y no se sabe si está al mando del Ministerio Público. Y lo que llama la atención, por ejemplo, si lo vemos con el otro caso, incluso el presidente Yamatei, que él dice que ahora, pues, con una comunicación con Bernardo, dice que él está enfermo, que no está. Entonces, él dice que está enfermo y después la fiscal no aparece, pero dice que no está enferma. O sea, no hay seriedad por parte de los funcionarios públicos, no sabemos quién está gobernando el país, ni quién está gobernando el Ministerio Público, tomando en cuenta que está en juego la democracia del país. Hoy el Ministerio Público publicó unas fotos en donde se ve a la fiscal. ¿Eso sería suficiente como para esclarecer un recurso de exhibición personal? Yo creería que no, o sea, la fiscal tendría que salir personalmente. Ya en ocasiones anteriores también han sacado videos, etcétera. Nosotros creemos que es necesario determinar fehacientemente y las diligencias de exhibición personal en ese sentido van. Es decir, en dónde está, en qué circunstancias está, en dónde está ubicada, si tiene las capacidades para estar dirigiendo el Ministerio Público, porque con unas fotos no se determina ese tipo de circunstancias. ¿La nueva exhibición a dónde o a quién se la presentaron? Es el juzgado de paz de turno de acá de la ciudad de Guatemala, la que se presentó el día sábado fue a Misco. Entonces estamos así como determinando si aquí en Guatemala o en Misco o quizás hasta en Milpas Altas está, no sabemos realmente. ¿Cómo ven ustedes el panorama que tendrá el nuevo gobierno con el actual Ministerio Público en su trabajo, en caso de que asuma el poder el 14 de enero? Bueno, nosotros como ciudadanos que luchamos contra la corrupción en Guatemala, hemos visto que este Ministerio Público, la actual administración, ha operado en 3 líneas. Primero, ha estado operando porque no ha estado trabajando, sino operando para desestimar todos aquellos casos que se han presentado relacionados a corrupción. Lo otro, este Ministerio Público también ha estado operando para poder garantizar impunidad a los amigos de la fiscal que han resultado señalados de corrupción. Y por último, la otra línea que también ha estado trabajando el Ministerio Público es intentar dar un golpe de Estado en Guatemala. Entonces nosotros consideramos que este Ministerio Público, con la fiscal general al frente, consideramos que en realidad no garantiza a la ciudadanía la averiguación de la verdad, y que si ha estado intentando todo este tipo de acciones que van atacando prácticamente nuestra democracia, en el próximo gobierno, si bien probablemente se pueda ver debilitada porque ya no va a contar con el apoyo de un presidente de la República, entonces consideramos nosotros que va a ser un Ministerio Público tal vez un poco debilitado, pero que va a seguir intentando querer hacer algunas acciones que van a afectar la democracia y que van a seguir como queriendo mantener ese sistema de corrupción y de impunidad en Guatemala. Sin embargo, yo creo que acá es importante la participación ciudadana, porque en conjunto, gobierno y ciudadanos, podemos hacer que la fiscal general renuncie, que es lo que hemos estado pidiendo desde hace varios meses, que renuncie porque está afectando aún más al país el que ella se mantenga en el puesto. Yo creo que ella esté al frente del Ministerio Público ha representado incluso la vida de muchos guatemaltecos, porque como bien hemos dicho nosotros, la corrupción mata. Y mientras ella se mantenga en el Ministerio Público,
creo que no se garantiza que el financiamiento o los recursos públicos lleguen a la población guatemalteca, sino que se van a quedar en los bolsillos de algunos funcionarios públicos con total impunidad. Entonces consideramos que ese sería como el ambiente de continuar la fiscal al frente del Ministerio Público. ¿Dónde puede la ciudadanía acceder al informe? Bueno, eso lo vamos a subir tanto a la página de Acción Ciudadana como la página de la red, que ahí les vamos a pasar el link en el chat. Espero que todos estén, si no nos avisan. Y también les vamos a compartir en el chat para que ustedes tengan el informe ya completo y no solamente las diapositivas.